Hola, ¿qué tal amigos? Soy la maestra Claudia Villavicencio, represento a México y voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes un modelo de justicia restaurativa aplicada a la materia familiar. Es importante abrir espacios en la justicia restaurativa a otros entornos. Sin embargo, debemos siempre considerar que cuando se habla de justicia restaurativa, existen importantes ejes que tomar en cuenta. Así pues, el modelo que tendré la oportunidad de compartir con ustedes respeta la filosofía, la metodología, los pilares, los valores, los programas, las prácticas y todo aquello que rodea el paradigma de la justicia restaurativa. Solo que en esta propuesta tiene el enfoque específico de adaptarlo a las necesidades del escenario familiar. De esa manera, hemos logrado a través de este modelo identificar cuáles son los casos en los que se puede aplicar este modelo de justicia restaurativa, este paradigma de la justicia restaurativa a las necesidades de las familias. ¿Cómo diferenciarlo de otros modelos de gestión del conflicto? ¿Cómo hacer la diferencia entre modelos de mediación, por ejemplo, o modelos de terapia con un modelo de justicia restaurativa aplicado a las familias? Bueno, pues este modelo, respetando la metodología y la filosofía de la justicia restaurativa, parte de la oportunidad de centrarse, como lo reza la justicia restaurativa, en atender los daños. Entonces, partimos del supuesto de que vamos a estar ante una situación familiar en la que además de existir un conflicto, existe un daño. Y ahí es a donde nos vamos a centrar para intervenir restaurativamente. Fundamentalmente está centrado en atender los daños que subyacen en un conflicto familiar. ¿Por qué? Porque el propio daño ha hecho una asimetría entre las personas que se han visto afectadas por el conflicto familiar. Y esa es la primera razón por la cual es óptimo y oportuno emplear el abordaje restaurativo a diferencia de un abordaje de mediación. Porque fundamentalmente en mediación nos encontramos en una mesa pareja de diálogo. Existe un conflicto co-construido. A y B han cooperado para la construcción de ese conflicto. En un asunto de justicia restaurativa en materia familiar, A y B no se encuentran en esta simetría. Existe asimetría entre A y B. ¿Qué la ha causado? El daño que una parte ha ejercido sobre la otra a través del poder, a través de una interacción violenta quizá. Eso fundamentalmente es lo que ha hecho una asimetría entre las personas. Por lo tanto, tratar de abordar el conflicto en una mesa pareja de diálogo pudiera resultar revictimizante para las personas que participan en un proceso ante un facilitador. Porque en la justicia restaurativa, las víctimas y los ofensores tienen un lugar, máxime en el escenario familiar. Actualmente las familias representan un escenario donde existen, además de conflictos, daños. Por lo tanto, es fundamental atenderlos desde esa perspectiva, desde el daño, para que entonces las personas con el acompañamiento que se logra con la justicia restaurativa estén en posibilidades reales de tomar decisiones, pero no basadas en el daño, no basadas en el dolor que produjo el daño, sino basadas en una capacidad real de toma de decisiones que se logra a través de un abordaje restaurativo. Por eso es que la justicia restaurativa se aplica a asuntos en donde subyace una normalización de la violencia, porque hay un acompañamiento que la mediación u otro tipo de abordaje no permite. De esta manera, como lo he referido desde el inicio de esta intervención, el modelo de justicia restaurativa va a estar centrado ahí, en atender el daño que se ha gestado en la relación familiar. Ahora bien, vamos a considerar que como una forma de intervención restaurativa en las familias, debemos tener siempre como brújula, tal y como lo es la justicia restaurativa, los pilares, que están centrados en los daños, en las necesidades que surgen de esos daños, en las obligaciones para atender esos daños y en la participación colaborativa
de todo aquel que tenga un interés en atender esa ofensa en el entorno familiar. También es importante considerar que la justicia restaurativa en materia familiar rescata y recupera todos los valores que son directrices en la justicia restaurativa como paradigma. La solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto, la tolerancia. Máxime la justicia. Esa justicia que vale aún mucho más porque no viene de una autoridad, viene del reconocimiento del otro. No hay un valor más alto de la justicia que el que no se impone, el que se otorga por reconocer la responsabilidad y reparar el daño. Pero también es importante considerar que en este modelo se respeta la metodología de todos y cada una de las prácticas que componen el espectro de prácticas restaurativas. De tal manera que no es una copia del modelo de justicia restaurativa penal a la materia familiar. Las prácticas restaurativas no son penales, ni familiares, ni escolares. Son prácticas restaurativas. Por eso, es importante conocer su diferencia. Es importante conocer su metodología. Es importante conocer su oportuno abordaje. Es esencial entonces que el facilitador conozca cómo se lleva a cabo un abordaje restaurativo. Sepa de la metodología de todas las prácticas restaurativas. ¿Y qué hacer entonces ante un conflicto familiar? Entonces, diseñaremos y adaptaremos estas prácticas con connotaciones específicas al entorno familiar al que está dirigido. Porque estamos hablando de que en la materia familiar existen sistemas. Muy sonada la teoría de sistemas para abordar conflictos en materia familiar. La propuesta de este modelo es a través de la teoría del pensamiento complejo, en la que no solamente vamos a abarcar el conflicto desde un sistema conyugal, desde un sistema parental o desde un sistema fraternal o filial. También vamos a abarcar la multidiversidad de interacciones que tienen todos y cada uno de estos subsistemas con otros sistemas que componen el suprasistema. Y de ahí, justo de ahí, es en donde surge lo complejo, y por eso la propuesta de la teoría del pensamiento complejo, de la multidiversidad que surge de la interacción entre los sistemas que componen a la familia con los sistemas que componen al suprasistema y toda la diversidad de relaciones que se dan. De esa manera, vamos a enfocarnos en el daño que se produce no solo al interior de la familia, sino cómo este daño impacta en otros sistemas sociales, pero también cómo otros sistemas sociales impactan al interior de la familia. ¿A través de qué? De la multidiversidad de interacciones. Por eso es que en esta propuesta abarcamos la teoría del pensamiento complejo. Y es que de esa forma logramos acercarnos a una necesidad real y tangible de las familias. En cualquier entorno social y en cualquier punto del mundo, las familias han evolucionado. El concepto de familia ha cambiado. Máxime en las sociedades de Latinoamérica, este concepto ha dado pasos agigantados, compuestos ahora por distintos elementos que han hecho que el concepto de familia evolucione, como la crianza compartida, donde el rol ya no está confiado solo a la madre, como los distintos tipos de familia que ahora se reconocen legalmente, como las nuevas masculinidades, como la perspectiva de género. Todos estos factores han hecho que el concepto de familia evolucione, pero el conflicto ha evolucionado con ello. Por eso es importante identificar que en esos conflictos subyacen daños, y es ahí donde se encuentra la necesidad de abarcarlo respecto de un lente que sea el de la justicia restaurativa. De otra manera, nos vamos a arriesgar a que exista una puerta giratoria del conflicto, tal y como en materia penal existe del delito, en el que las personas no cumplen los acuerdos, en el que las personas no logran armonizar su relación familiar con una sentencia. De esa manera, podemos encontrar que el espectro de las prácticas restaurativas dan la oportunidad de evitar esa puerta giratoria
porque abarca una gestión del conflicto que no solo se basa en el interés, la posición o la necesidad como tradicionalmente lo hemos entendido en la resolución de conflictos. Va más allá y se enfoca, como les he citado, en el daño. Para eso tenemos todo un espectro de prácticas restaurativas que el mismo paradigma de la justicia restaurativa nos ha otorgado, partiendo de lo informal a lo formal. ¿Qué hacer con ese espectro? Adaptarlo a la necesidad de cada familia para acompañarlas e identificar, atender y reparar el daño que se ha causado. Así podemos ir desde las declaraciones afectivas, pasar por las preguntas restaurativas, hacer reuniones espontáneas, reuniones familiares y los maravillosos círculos, dentro de los cuales en esta propuesta, déjenme compartirles, existe ya un antecedente probado de su efectividad. En este modelo retomamos casos de éxito tomados de la experiencia que se ha llevado a cabo en el Poder Judicial del Estado de México, donde con calidad humana hemos acompañado a las familias y realizado círculos restaurativos de sentencia, donde jueces, magistrados, ministerios públicos, abogados de las partes, equipo multidisciplinario, comunidad, padres de familia, familia extendida, se suman en comunidad y de manera colaborativa atienden de una forma democrática el daño que se ha causado en una relación familiar. Para llegar a estos círculos restaurativos de sentencia, que son la cúspide de un proceso de justicia restaurativa familiar, es necesario realizar todo un abordaje restaurativo, que, como les he mencionado, puede ir de las prácticas informales y llegar incluso a los maravillosos círculos de sentencia en materia familiar, sin que eso impida que hagamos otro tipo de círculos de toma de decisiones, por ejemplo, a las extraordinarias reuniones familiares con ese enfoque restaurativo, donde las familias, después de haber pasado por una serie de etapas en el proceso restaurativo, han aprendido también, porque la justicia restaurativa en materia familiar tiene un enfoque pedagógico que permite que las familias aprendan a dialogar, pero también a identificar daños y a prevenirlos, que es algo muy importante. Y en estas reuniones familiares, una vez que ellos ya han vivido y experimentado una parte importante del proceso, logran por ellos mismos construir el diálogo y tomar decisiones. Ahí, el facilitador interviene únicamente a manera de retroalimentación. Y esta práctica puede ser ideal antes de llegar a un círculo restaurativo de sentencia, donde demostramos que en los entornos judiciales se puede aplicar la justicia restaurativa y lograr una justicia que no es para las personas, es más efectiva, porque es desde las personas. Y es así que dentro de este modelo encontramos el enfoque preventivo. Se puede aplicar de manera preventiva a un juicio. Y también hablamos de preventivo porque previene daños futuros. Siguiendo con este mismo enfoque, encontramos el reactivo, donde ya tenemos un conflicto donde existe un daño notorio e importante que tratar, que identificar y que reparar. Pero también, dentro de este enfoque preventivo y reactivo, caben los procesos restaurativos. Antes del juicio, como se los he dicho, evitando que las familias se destruyan, generen más daños y se desgasten dentro de un juicio. Muchas veces las sentencias deforman el conflicto, y no porque tengan esa intención, sino porque las partes muestran precisamente no lo mejor de ellas, todo lo contrario en un juicio. Y ahí, en el propio juicio, se gestan más daños. De ahí la importancia de este enfoque preventivo también de daños en un juicio, pero también antes de, para evitar un desgaste que es innecesario para todos. Durante un juicio también es posible. La justicia restaurativa en materia familiar no está peleada con el enfoque tradicional de la justicia. Todo lo contrario, podemos armonizarla y trabajar en equipo y de manera colaborativa, como lo dice la justicia restaurativa, para encontrar la solución a ese conflicto, pero más aún, atender el daño que hay en ese entorno familiar. Después de un juicio,
la justicia restaurativa familiar ha resultado oportuna en los casos en los que hemos intervenido en el Poder Judicial del Estado de México, de tal manera que incluso en la fase de ejecución de sentencias hemos podido acompañar a las familias, evitando un dolor, un desgaste y un daño innecesario en ese camino de cumplir una sentencia. Y aquí es fundamental e importante destacar la valiosa participación de los jueces y magistrados que se suman a la comunidad restaurativa como esa parte importante en la que tienen que involucrarse en atender no solo el conflicto, no solo la litis, no solo el juicio, sino el daño que existe en la relación familiar. ¿Para qué? Para tomar decisiones con enfoque restaurativo, que tengan incluso esta vertiente tan importante que es la jurídica, pero sin dejar de lado algunas otras vertientes que les voy a compartir. De esta manera, construimos los llamados círculos de sentencia, pero también como parte de ello hemos logrado 13 jurisprudencias en el Poder Judicial mexiquense que forman parte de este antecedente de que se puede trabajar restaurativamente con las familias. Y es que también de esa forma se logra el acompañamiento a través de todos y cada uno de los agentes sociales que tienen que intervenir de manera ideal en la atención de un conflicto en materia familiar. El resultado de los círculos de sentencia son toma de decisiones con enfoque restaurativo, procesos en los que se involucran de manera colaborativa todos los que tengan interés en atender un daño en particular, sentencias emitidas por las partes, no por la autoridad, con el acompañamiento del sistema judicial. Qué importante es hablar del acompañamiento del sistema judicial. Eso hace la diferencia entre una sentencia impuesta y otra que venga del convencimiento y la atención de los daños. ¿Qué más se logra con ello? Legitimar a las partes, devolverles a las partes la legitimidad en el conflicto y en el daño que existe en algo tan íntimo como lo es su familia. ¿Partiendo de qué? 3 vertientes fundamentales: la jurídica, la psicoemocional y la humano-social. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos de pensamientos, sentimientos y emociones. Luego entonces, pretender identificar y atender los daños sin considerar esta vertiente estaría muy lejos de lograr reparar el daño y superarlo para entonces armonizar una relación familiar. De esa manera también, además de resolver una controversia, además de poder llegar al conflicto, llegamos a la raíz en donde está el daño y la necesidad de atenderlo. Pero no nada más se logra una sentencia o un consenso, se logra sanar. Es decir, estamos yendo más allá. De esa forma, los círculos de sentencia en materia familiar son una prueba fehaciente de la calidad humana de la justicia con un enfoque restaurativo, que es logrado desde las familias, para que estén en posibilidades de construir acuerdos con el acompañamiento del sistema judicial, teniendo a su alcance soluciones a su medida, que van más allá de resolver, porque también sanan. ¿Qué se necesita para lograrlo? Un equipo multidisciplinario que dé ese acompañamiento integral del que habla la ONU cuando habla de los programas restaurativos. Ese acompañamiento integral que permite identificar y atender los daños. Compuesto idealmente por un psicólogo y un trabajador social y el facilitador, que interviene de manera transversal en todo el proceso, sin que eso sea obstáculo para que otros profesionales, desde su expertise, se sumen al proceso restaurativo y entonces lograr un mapeo del conflicto con enfoque restaurativo que permita entender y dimensionar el daño desde todos los puntos de vista donde sea necesario. ¿Para qué? Para que entonces también las familias tengan alternativas y puedan buscar la forma de repararlo. Al identificar los daños causados por el conflicto familiar, nos hemos encontrado con la necesidad de atender distintas heridas que se gestan en este entorno, como es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia y la rigidez. Todas estas heridas que se gestan primordialmente en la infancia son detonantes de daños en el momento en el que se atiende el conflicto, pero también detonantes de daños a futuro.
Las emociones tienen historia y esa historia es importante contarla para poder entender el daño actual, para poder identificar qué es lo que necesita esta familia para evitar un daño continuo en sus relaciones. Estas heridas que se gestan en la infancia se repiten en los patrones familiares. Esto es lo que genera la asimetría entre las personas. Qué importante es que las familias tengan esa oportunidad de identificar esos daños que tuvieron quizá en la infancia cuando fueron niños y que ahora están replicando en su papel de padres. Por eso, como lo dijo Frederick Douglass, es mucho mejor siempre y más fácil incluso construir niños fuertes que reparar adultos rotos. En lo particular, desde mi experiencia como facilitador en materia penal y familiar, encontré la necesidad de construir una propuesta de modelo de justicia restaurativa enfocada a esto, a atender e identificar los daños en el entorno familiar por cada persona que visité en la cárcel, por cada adolescente que visité en la cárcel y que me contó su historia familiar, cargada de daños, cargada de una cadena de daños continuos, una cadena de heridas gestadas en sus propias familias. ¿Qué impacto tuvo ese daño? Lo tuvo al interior de la familia, con familias desintegradas y con daños que calaron muy profundo, porque vienen del espacio que te crea, porque vienen de las personas que elegiste para formar una vida, porque vienen de las personas que son tus hermanos de sangre, porque vienen de aquellas que debieron protegerte y quizá no lo hicieron. Atender esos daños es fundamental, porque prefiero, como facilitadora familiar, atender esos daños en esas familias, con esos niños, a después visitarlos en una cárcel donde sean vistos como ofensores y no como víctimas, aunque vivan con la víctima dentro y esté olvidada, pero salga a cada paso en esa conducta negativa que causó daño a la sociedad. Por eso es importante romper cadenas de esos daños, para evitar que se repitan patrones de violencia en las familias, que no se normalice la violencia en la dinámica familiar. Para todo ello tenemos la caja de las prácticas restaurativas, dentro de las cuales hemos podido, como les decía, respetando la metodología de la justicia restaurativa y de sus prácticas, adaptarlas a la necesidad del entorno familiar, a través del juego con los niños, el acompañamiento multidisciplinario, usar los canales de aprendizaje de las personas. Hay gente que ha logrado expresar el daño que tiene y la necesidad que tiene como consecuencia del daño a través de dibujos, de canciones y de cartas, logrando así abrir un paradigma dentro de las posibilidades de lo que se puede hacer en un proceso de justicia restaurativa familiar. Es fundamental tener en el acompañamiento este equipo multidisciplinario que también permita continuar en este apoyo a las familias después de llegar a un acuerdo o a un convenio, para ver la posibilidad que tienen de cumplirlo y también ayudarlos en aquellos aspectos donde no les resulte tan fácil cumplir algún compromiso o quizá haya que retomar alguna otra toma de decisiones que se ajuste a sus necesidades reales. Por eso es que el equipo multidisciplinario permite además darle seguimiento a los acuerdos que surjan de los procesos restaurativos. Así, podemos desarrollar prácticas parcialmente restaurativas, medianamente restaurativas y totalmente restaurativas. ¿A través de qué? Incluso de círculos, maravillosos círculos familiares que pueden ser círculos de madres, círculos de padres, círculos de hijos, círculos de masculinidades, círculos de revalorización, círculos de reconocimiento, círculos de reconexión, círculos espejo, que permitan a las personas que tienen condiciones similares acompañarse en el proceso de identificar y superar el daño que se gesta en un entorno familiar. Fundamental en los casos de violencia familiar tan polémicos en los que se dice que los medios alternos no pueden aplicar, con justa razón, porque como lo he dicho al inicio, la mediación o la conciliación no serían nunca métodos que brindaran un acompañamiento para atender los daños, pero la justicia restaurativa sí, de ese acompañamiento a la víctima, al ofensor, con la finalidad
de atender e identificar el daño. En una familia existen víctimas, en una familia hay ofensores, en una familia a veces convergen ambas figuras en una sola persona, porque ya se ha normalizado esa dinámica. Por eso la importancia de contar con ese tipo de prácticas. Y también con un capital social efectivo, que permita lograr resultados en los que incluso instituciones, comunidad, sistema judicial se sumen a este acompañamiento de las familias, y quienes tengan necesidades terapéuticas puedan tenerlo como parte del acompañamiento y de la posibilidad de que estas víctimas en el entorno familiar tengan mayores posibilidades de participar en el proceso restaurativo y en la toma de decisiones restaurativas. Así como un árbol de pronto en una familia pudiera lucir que ya no tiene vida, que sus ramas se han roto, sigue siendo una familia. Y los vínculos que unen a una familia son de por vida. En consecuencia de ello, con este acompañamiento se le da una oportunidad a las familias. Y con todo ello, amigos, estamos en reales posibilidades de construir una política pública familiar que se enfoque en el bienestar de las familias. Creo certeramente que la paz que se construye desde las familias trasciende en las personas y trasciende en el entorno social. Por lo tanto, apostarle al bienestar de las familias es una apuesta certera a la paz. Como consecuencia de ello, deseo que se replique este modelo que hemos podido implementar, que surgió en la sala de mediación, que me di cuenta como facilitadora que existía estas necesidades en las familias, que el sistema judicial a través de las sentencias no lograba sanar, de las experiencias que obtuve con niños en la cárcel que pudieron retroalimentarme y compartir sus experiencias y ver esa necesidad que existía, y de cada familia que me dio la oportunidad de involucrarme con su conflicto, pero en el acompañamiento que necesitaban para que ellos identificaran y buscaran alternativas que les permitieran atender el daño. Importante antecedente entonces, el que tenemos en el Poder Judicial del Estado de México desde el año 2015 como pionero de estos procesos. Gratificante mi experiencia como la primera facilitadora que tuvo la oportunidad de implementar círculos restaurativos de sentencia en estos entornos judiciales como consecuencia de todo un abordaje restaurativo. Por eso, comparto con ustedes el siguiente concepto de justicia restaurativa familiar. Son los procesos dirigidos a involucrar a todos los que tengan interés en atender, identificar las ofensas y los daños que se gestan en el entorno familiar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sanarlos y enmendarlos de la mejor forma posible. Es así, queridos amigos, que he compartido con ustedes este modelo que está enfocado en atender los daños que se gestan en el entorno familiar y con ello armonizar el entorno familiar y social y yendo más allá del consenso, porque las familias, a través de la justicia restaurativa familiar, también sanan. Les envío un abrazo muy fuerte desde México y quiero decirles que estoy sumamente entusiasmada de compartir con ustedes y deseosa de que podamos continuar haciéndolo. Para ello les invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo un espacio para ustedes, se llama Catartizo, y ahí podemos seguir compartiendo estas maravillosas prácticas restaurativas aplicadas al entorno familiar. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro blog. Muchas gracias, me despido y un abrazo fraterno para todos.